Hola y bienvenidos a este nuevo tutorial de tarjeta con Vellum por Irenga Decora. Espero que vuestra semana haya ido bien. Creo que mi ordenador me está jugando malas pasadas o no sé por qué no funciona bien. Me he puesto a grabar el proceso de sellado y de poner las tintas con acuarela, o sea, de colorear con acuarela, y no se ha grabado nada. Me he dado cuenta cuando he ido a cogerlas de recorte que he mirado el ordenador y he dicho, bueno, ese es mi perro, he dicho, no se ha grabado nada. Y bueno, me ha dado un poco de rabia, por no decir mucho, porque bueno, no habéis visto que no es que lo haya pintado mal, sino que lo he hecho así a posta, o sea, es decir, he cogido las acuarelas, os lo voy a explicar muy rápido. He cogido las acuarelas, he utilizado los colores magenta, naranja, marrón y amarillo para las flores. He ido mezclando un poquito estos colores, y para las hojas he mezclado verde. Entonces he dado más cantidad de agua o menos para las que veis más verde fuerte, o aquí más cantidad de agua, ¿vale? Menos cantidad, más cantidad de agua. Entonces, lo he hecho así a posta porque he dicho, digo, bueno, no tiene por qué ser todo siempre perfecto, y me gusta el toque natural y sano que tienen, ¿no? Que no todo tiene por qué ser perfecto y calculado al milímetro y bien pintado. Me ha costado, la verdad tengo que decirlo, me ha costado el hecho de decir, voy a salirme a posta. O sea, tengo que salirme a posta. O sea, voy a salirme a posta para darle este efecto, ¿no? De que realmente está pintado a mano, ¿no? Que no siempre... Por ejemplo, estas han sido las primeras y me ha costado más. Me he intentado no salirme tanto y demás, pero ya me he ido soltando según ha pasado pues eso, el tiempo, entre comillas, y bueno, pues este es el resultado. Cositas que deciros. Sí, he cogido las láminas de recorte, en este caso vienen dos, el pack es este, y aquí arriba venían las dos láminas de recorte, ¿vale? Y estas han sido las que he utilizado. He utilizado la tinta Archival Ink porque es waterproof o resistente al agua, lo que viene siendo, ¿vale? Entonces, aunque yo haya usado acuarela, se ha quedado la tinta negra bien puesta, que si hubiera usado otro tipo de tintas no hubiera salido bien. Si no tenéis acuarelas, ¡uy, que llegó! Y tenéis Distress Oxide, también le va muy bien, incluso Distress Ink, sencillitas, también se difuminan bien con el agua, ¿vale? Os recomiendo entintar en una superficie plástica y luego mezclar con el agua. No mezcléis directamente del agua, es que tengo aquí el agua y la mezcla de las flores. No mezcléis el agua, no sé si se ha visto. Vale, el agua, que me voy de... No mezcléis el agua directamente con la tinta porque se os estropeará, ¿vale? Poner la tinta en alguna superficie y luego mezclar ahí como si fuera la tabla de acuarelas. Vale, pues explicado esto, voy a pasar por la máquina de Siffix las más grandes, las que tengo ya preparadas, y el resto va a ir con tijera. Y ahora os enseño la tarjeta. Vale, pues ya tenemos recortadas las flores y las hojitas por aquí, ¿vale? Entonces con las tijeras pequeñitas de preferencia, ¿vale? Si no tenéis pues este tamaño, pues si no tenéis tamaño pequeño, tamaño mediano estaría bien. Pero bueno, queda mejor con tijeritas pequeñas. Y luego de aquí he traído una cartulina, o sea, una tarjeta en cartulina y una hoja de calco, le llaman aquí. Yo creo que es más bien Vellum. Pero bueno, de estas así transparentes, como veis, se ve bastante bien el fondo y da un toque blanco. Y os enseño de dónde lo he cogido. Y aquí pone papel calco de 21 hojas de 29,7 centímetros. Bueno, esta es la que he recortado. 21 por 29,7 centímetros, 70 gramos, 12 hojas de blanco, papel transparente, muy liso, recomendado para el lápiz, tinta y aguanta el arañado, grattage, arañado, no sé muy bien cómo traducirlo, ¿vale? Pero bueno, papel de calco, simple y sencillo. Vale, papel de calco o Vellum. Entonces de aquí voy a hacer lo siguiente, voy a dejar el espacio de más o menos 1 centímetro para poder pegar el Vellum, ¿vale? Y pegaré el Vellum aquí. Pero antes de ponerme a pegar el Vellum y a recortar y todo esto, voy a organizar primero mi hoja. Entonces, para ello voy a coger la cinta de doble cara
Vale, cinta de doble cara y las flores. Entonces voy a empezar a hacer el diseño, más o menos colocando Una vez que ya tengamos hecho el diseño de donde queremos poner nuestras flores, lo que he hecho simplemente ha sido ponerle washi tape encima, y ahora, como veis, estoy colocando la cinta de doble cara para que se me unan bien todas las flores y no se me pierdan y se me puedan pegar bien al velum. Luego colocamos encima de la tarjeta y pegamos, puesto que ya hemos levantado las tiras de doble cara. Con cuidado, eso sí, retirar el washi tape que habíamos colocado para que no se nos pierdan las tarjetas. Aprovecho para deciros que lo bueno que tiene el velum es que si lo hacéis con cuidado podéis despegar una parte y volverla a pegar donde queráis. Las flores que nos hayan quedado bien pegadas, como es el caso de esta amarilla, pegarlas con pegamento de cola sobre el resto de papeles. Eso sí, el pegamento de cola no va a pegar bien sobre el velum, se os quedará bastante rugoso y os costará bastante hasta que se adhiera bien. Pues así quedarían las flores una vez pegadas. He pasado por la Siffix un agujero justo en medio, como me veis, para que haga como una ventanita. Y ahora estoy colocando la cinta de doble cara todo alrededor, por los exteriores, o sea, por la zona exterior de la tarjeta, para colocar el velum encima, que se quede transparente. El resto de flores y de hojas que me sobran las he pasado por la guillotina hasta que se me quede toda la tarjeta igual, para que parezca que está bien ajustada al marco. He traído Glossy Accent y Nubo transparente para pegar estas dos palabras de Hello. Bueno, no para pegarlas, sino para poner la decoración encima. Para pegarlas voy a utilizar pegamento de cola. Entonces voy a pegar primero la de abajo para luego saber dónde tengo que colocar la de arriba y que coincidan las dos, ¿vale? Sí que es verdad que en blanco sobre fondo amarillo, por lo menos en el vídeo no se ve, pero yo sí que lo veo en realidad. Y la verdad que queda, pues eso, bastante suave porque son tonos muy parecidos. Si le queréis poner un tono más fuerte, tanto mejor, se verá mucho más, ¿vale? O incluso que vaya en colación o en relación con los colores que utilicéis en vuestra tarjeta, creo que podría quedar bien. El Hello de fuera blanco, la verdad que me gusta, porque como el resto son flores bastante llamativas, queda bastante bien, pero dentro el blanco con el amarillo no se ve muy bien. Vale, pues así quedaría más o menos. Ahí se me ha salido, se me ha mezclado un poco de color de acuarela, así que simplemente si tenéis un boli de estos que pintan blanco, le podéis dar encima para rectificarlo, ¿vale? Puede ser un buen truco. Entonces aquí me veis dándole nubo. Ahora sí se ven bien los colores durante todo el vídeo. La verdad que tengo la sensación de que no cogía bien. Así que nada, pues aquí os dejo esta tarjeta que la verdad me ha resultado entre complicada y divertida, un poco a partes iguales, la verdad, un pequeño reto, si se puede decir así, de por ejemplo cómo colocar en velum, cómo pegar con velum con la cinta de doble cara. Luego he querido también que se notara el hecho de haber puesto velum o semitransparencia en algunas partes. Pensaba al principio haberle puesto solo la parte de arriba, o sea, haberle pegado el velum, pero el velum me parecía que era bastante finito por lo menos, como para que aguantara bien como portada de una carpeta, así que he optado por la opción de hacerle un círculo en medio y así, como veis, se ve mucho más la diferencia entre cuando tiene cartulina y cuando no. Luego, para colorear, la verdad me ha parecido muy chula. Para colorear me ha parecido muy chula esta tarjeta porque no requiere de mucho esfuerzo. Si no se nos da bien, es una tarjeta que es muy resultona en ese sentido. Y bueno, la técnica de no colorearlo todo o de salirse de las rayas, la verdad que queda muy bien como parte de... como si fuera una técnica artística especialmente
así que, en fin, que si no se os da bien pintar, tiraros a la piscina, no pasa nada, los resultados también son chulos. Con acuarela ya veis que no hay ningún problema, mojar más y mojar menos con el agua, jugar con la cantidad de agua para tener distintos colores en una misma flor. Y ¿qué más deciros? Pues nada, que espero que os haya gustado. La verdad que la cinta doble cara es bastante discreta y pega muy bien, ¿vale? Porque no se nota casi. Y nada, espero que os haya gustado tanto como a mí. Desde luego el resultado a mí me encanta. No sé a vosotros y a vosotras qué os parece. Ponérmelo por los comentarios. Ya sabéis que me encanta leeros y escribiros, así que sin ningún tipo de duda no dudéis en lanzaros y escribirme y decirme qué os parece. Si a lo mejor temática de colores hubierais cogido otros colores o otro tema en vez de flores, ¿vale? Así que nada, pues suscribiros por aquí, darle a la campanita si no lo habéis hecho ya. Y un saludo muy grande y nos vemos pronto. Adiós.